si lo grabas, Joel, esto sí a partir desde Sí, que empecemos el estudio. ya está. Está empezando a grabar. Ya. Bueno, no es un estudio, sí, es un pequeño devocional, ¿no? Voy Nah. a tratar de no cansarlos, de que podamos después interactuar un poco y compartir en el contexto. Vamos a orar, ¿ya? Si les parece oportuno, voy a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, gracias por concedernos estar eh, cerca de ti, meditando en tu palabra, que esta porción de las escrituras en la cual vamos a meditar también sea de edificación para nuestras vidas, para nuestros hogares. Eh, Rogamos la ayuda de tu Espíritu Santo también en nuestras vidas, que puedas tocar, Señor, en lo que respecta a nuestro corazón, nuestra mente, y que puedas, Señor, hacer sensibles también nuestros oídos de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo. Amén. Amén. Eh, en sí el tema o le he puesto como título, ¿no? Confesar a Cristo en un mundo caído. Y vamos a meditar en el contexto del versículo de Romanos 10:9. Entonces Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, resalto tres puntos, en sí dos verbos al inicio que están subrayados, como ven allí. Dice si confesares y el otro es creyeres. Lo primero es que uno debe confesar que Jesús es el Señor. Y lo interesante de cuando vemos siempre en el contexto judío, en el contexto hebreo, es cómo resalta, ¿no? Hace un énfasis que en algunos casos se conoce como una redundancia, ¿no? Si confesares con tu boca, eh, dando a entender que es con la boca con la que expresamos nosotros palabras, es con la boca con que nosotros podemos comunicarnos y podemos inclusive emitir nuestro lenguaje. Lo que estoy haciendo ahora, estoy hablando con mi boca. Entonces, en ese contexto es que Pablo escribe, ¿no? Confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Pero esto también quedaría vacío si no se acompaña de lo siguiente, que es y creyeres, ¿no? O sea, la acción de creer. Y nuevamente, ¿no? Va acompañado también como de una figura, ¿no? Emplean mucho se emplea mucho en la Biblia, ¿no? Esa aparente redundancia, ¿no? Que en algunos momentos siempre nos llaman la atención cuando decimos debes mirar con tu ojo, debes escuchar con tu oído, debes hablar con tu boca, o debes subir arriba, o debes bajar abajo, que cuando alguien te corrige de eso, te dice, ya no debes decir debo subir arriba, sino bastaría con decir debes subir. O cuando te dicen debes bajar abajo, bastaría que dice debes bajar nada más. O sea, ya no decir debes bajar abajo, porque se entiende a dónde estás yendo. Y es interesante, ¿no? Porque aquí Pablo usa eso, ¿no? Eso es exageración, en decir, si confesares con tu boca. Y lo mismo va a ser en lo siguiente, ¿no? Que dice, y creyeres en tu corazón. O sea, porque uno puede decir que cree, pero la acción recae al corazón, ¿no? O sea, recae al ser de la persona, recae en la misma entidad que es la misma persona. Dice que Dios le levantó de los muertos. Eh, Esas dos acciones van a generar lo último que está resaltado, ¿no? Dice, serás salvo. Entonces yo considero que en este tiempo de cuarentena, esto no queda suspendido, ¿no? Esta declaración que da Pablo en Romanos 10:9 no está como suspendido hasta que termine la cuarentena,
sino que es algo que continúa aún en este tiempo, y continúa aún cuando termine este tiempo. O sea, es un presente continuo, que no se suspende, no depende de las circunstancias, no depende si el tiempo es bueno, no depende si el tiempo es malo, sino que en este tiempo nosotros debemos tener presente también eso. El día de hoy meditemos en esto, ¿no? Que es una declaración que nosotros debemos confesar aquí, confesar que Jesús es el Señor, que debemos creer que Dios le levantó de los muertos. Y eso va a garantizar o va a hacer que nuestra seguridad en Cristo, el hecho de afirmar que nosotros somos salvos, somos hijos suyos, hayamos sido regenerados, hayamos sido vivificados, hayamos sido hechos nuevas criaturas. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, esto como creo que es muy aplicativo, pero quiero poner dos ejemplos, o sea, dos ejemplos para terminar con dos personajes que justo este tiempo, ¿no? Estamos aquí en casa con mi esposa y acompañando también a mis papás. Ha sido un enorme privilegio poder meditar estamos aún meditando en el libro de Éxodo, hemos empezado desde Génesis, y hay dos personajes que nos llaman la atención, ¿no? O sea, uno de ellos es Noé y el otro Moisés. Y la aplicación de este versículo cae en estos dos personajes, ¿no? Que Noé, como dice Hebreos, él confesó, ¿no? Con su boca, por fe, la palabra que Dios le había dado. Y él creyó, porque si no, no hubiese construido un arca, ¿no? No lo hubiese hecho. O sea, Dios le había dicho que iban a venir los animales a él de dos en dos, 7 parejas de los limpios y una de los que no son limpios. Entonces, él creyó y por eso fue salvado, por eso fue preservado en ese tiempo muy difícil en que Dios había determinado destruir a todos. Igual, ¿no? Igual con Moisés. También él confesó con su boca, aun cuando él puso muchas excusas, ¿no? Él dijo, recuerdo que son 4 veces en que él dice no. O sea, primero dice que él es tardo al hablar, luego le dice que no, Señor, mejor envía por quien debas enviar, le dice, y le pone así excusas a Dios, pero aún así Dios lo usa, ¿no? O sea, vemos que él al final cree la palabra que Dios le ha dicho, va acompañado por su hermano Aarón, ¿no? Pero él cree y él confiesa lo que Dios le ha dicho. Y es interesante, ¿no? Nosotros como varones, pienso que estos son los dos ejemplos oportunos en este tiempo. Me van a corregir si estoy mal, pero yo sé que Noé solo tuvo una esposa, ¿no? Y Moisés también tuvo solo una esposa. No quise tomar otro ejemplo porque quizá por ahí puede caer en cuestionamiento de que tuvo más esposas, ¿no? Y Diana ayer me decía, cuando Noé hizo todas esas cosas, se entiende que su esposa estuvo de acuerdo en lo que él estaba haciendo. Igual, ¿no? Cuando Moisés dijo que iba a volver a Egipto, aún sabiendo que con el temor quizá de que lo iban a matar, aún cuando Dios le había dicho que ya nadie le iba a tocar, o que ya habían muerto todos los que procuraban matarlo, en el contexto se entiende y se asimila que su esposa también estuvo con él, porque le acompaña inclusive en la ruta cuando están volviendo a Egipto. Bueno, en ahí hay toda una historia, pero está con él, ¿no? Entonces, considero que es para nosotros el llamado de que nosotros como cabezas debemos recordar siempre esto, que debemos confesar a Cristo con nuestra boca, no solamente decir, sí, yo confieso a Cristo, sino decirlo allí en donde estamos, quizás recordárnoslo siempre, pero que eso también esté acompañado de la fe que Dios pone en nuestro corazón. Y eso va a ser una manifestación de que somos hijos suyos, que estamos confesando a Cristo
Cuando alguien nos pregunta, este mundo está caído, y nosotros decir, sí, es cierto, pero Dios nos da una esperanza, que sea nuestra confesión en el lugar en donde estemos ahorita, en nuestra casa, en nuestro mismo hogar, ¿no? O sea, porque siempre pienso que va a haber situaciones en las que va a entrar duda en nuestra propia familia, aún siendo creyentes. Va a haber momentos en que, digamos, quizá Dios nos ha abandonado, pero debe ser la intención de nuestro corazón permanecer creyendo y confesando con nuestra boca. Y aún así también pienso que es oportuno que nuestras esposas también deben estar en ese mismo tenor, creyendo en su corazón y confesando con su boca. Y viendo que esto es un mensaje de parte de Dios que escribe Pablo en la carta a los romanos, tener en cuenta esos ejemplos en el cual las esposas, ¿no?, también estaban al lado de su esposo, tanto la esposa de Noé como la esposa de Moisés. Quisiera quizás en este tiempo que oremos para terminar este espacio y después quizá podemos agregar algo más o comentar o quizá también preguntar, ¿no? Vamos a orar para que Dios ponga en nuestro corazón que nosotros sigamos confesando a Cristo como Señor nuestro, aún en este tiempo difícil, aún en este tiempo en el que muchos especulan muchas cosas, y que en nuestro corazón permanezca ese creer en Dios, aún también en este tiempo de circunstancias de difíciles, y aún cuando esto pase, que Dios nos conceda también el seguir creyendo y permaneciendo en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por poner a nuestro lado a nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos seguir confesando a Cristo, creyendo en nuestro corazón que Dios, oh Padre, tú lo has levantado de entre los muertos. Él vive y eso confesamos. Jesús es el Señor. Y en fe, Señor, tenemos la esperanza de que somos la garantía por medio del Espíritu Santo de que somos hijos tuyos, de que hemos sido salvados. Perdona, Señor, si nos hemos olvidado, si las circunstancias quizás nos han hecho apartarnos, alejarnos o dejar de pensar lo esencial, lo principal. Jesús es el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. No hay nada que escape de su soberanía. Rogamos, bendito Padre, que puedas poner eso en mi corazón, en el corazón de mi papá Luis, en el corazón de mis hermanos que están ahora conectados, José, Díaz, y de cada uno, Señor, de los que van a escuchar quizás esta porción de la meditación que hemos realizado en esta mañana. Señor bendito, ayuda también a nuestras esposas, que ellas puedan permanecer cerca de nosotros también, confesando y creyendo. Y eso también es una garantía de nosotros de que andamos caminando en tu palabra. Bendito Dios, esto ponemos en tus soberanas manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí, yo creo que podemos... Hacía el estudio de Joel, ¿no? El libro de Joel, donde realmente veía el punto donde cómo es que esa gente de Nínive, la capital del imperio asirio, siendo una sociedad tan cruel, ¿no? Tan cruel, y es más, no, la predicación de Jonás, pues no, perdón, de Jonás, perdón, el libro de Jonás, en la predicación, pues no fue una predicación de relámpago, ¿no? Observamos que pues esa predicación de Jonás fue pues en una ciudad tan grande que dice la historia que una ciudad que en 3 días se podía cruzar, ¿no?
era pequeñita la ciudad, ¿no? 3 días cruzar caminando, estamos hablando como casi una ciudad como Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces, pienso que yo pensaba y me preguntaba, ¿no? ¿Qué le creyeron? ¿Por qué le creyeron a Jonás? Y yo decía, bueno, pues en una respuesta simplista podría decir de que eh, fue pues porque Dios lo proveyó y así tenía que ser, ¿no? Pero en realidad no fue así, ¿no? Hacía un estudio histórico acerca del trasfondo, acerca de los dioses de Nínive, y encontré que Nínive tenía, pues todo el imperio asirio tenía una tradición acerca del dios Oanés, ¿ya? Este dios Oanés que ellos tenían era pues un dios que eh, provenía del mar. Era una serie de un Aquaman más o menos, ¿no? Que era un dios que vivía en las profundidades del mar y salía solamente de día, que a este pueblo les enseñaba a cultivar, a seleccionar semillas, a construir muchas cosas, ¿no? Eso muestra la mitología griega, ¿no? Y entonces, y es más, lo consideraban a este dios Oanés como si fuera pues un intermediario, un interlocutor del dios principal que traía los mensajes y le traducía a los hombres. Y entonces era lógico que si la historia bíblica me dice que cuando después de los 3 días el gran pez fue a la orilla del mar del mar y lo vomitó en la tierra, pues hubo gente que lo vio, ¿no? ¿Cómo lo habrá vomitado, no? El pez, el gran pez, ¿no? Y entonces el pueblo de Nínive era lógico que creyeran en las palabras de Jonás. ¿Por qué? Porque su Dios estaba vomitándolo a ese hombre, ¿no es cierto? Y tenía autoridad para decirlo y para hablar lo que estaba diciendo, tenía autoridad y era creíble. Entonces, decía, ¿no? ¿Cómo es que Dios usa los mismos medios de creencia del ser humano para hacerle entender su propio amor, su propio mensaje? Mira, en este tiempo estamos en tiempo de cuarentena y Dios está usando la misma debilidad del hombre, que es la salud, para demostrarnos hoy en día que tú seas médico, que tú seas policía, que tú seas ingeniero, que tú seas agricultor, que tú seas un barrendero. Estamos en la misma condición frente a esta enfermedad. No hay variedad. No hay más que el que tiene plata o el que no tiene plata. Ambos estamos en la misma condición frente a esta enfermedad. Entonces, creo que en el compartir que tú haces, Joel, nos hace ver mucho nuestra condición como personas y como pueblo de Dios, poder unirnos el uno al otro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos siga dando esa capacidad de poder usar medios, usar circunstancias, momentos, necesidades, virtudes, para que podamos seguir difundiendo el Evangelio, tal como lo hizo con Jonás, ¿no? Y puede hacerlo con nosotros. Tenemos este medio, por ejemplo, tenemos el medio del WhatsApp, el Facebook, las llamadas telefónicas, mensajes de textos. Hay muchos medios que podemos usar para poder nosotros tener una comunión con el Señor y también mantener una comunión con nuestro Dios. Y ayer me dio mucho gusto, después de mucho tiempo, compartirle a alguien el Evangelio, ¿no? Como era permitido salir los hombres, me encontré ahí con un amigo que es policía y conversamos largo y tendido sobre temas de la Biblia, ¿no? Que dependiendo de su propia necesidad lo conduje a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, veamos las necesidades de la gente para introducirles en el Evangelio. No es tanto que les prediquemos la palabra de Dios así, Biblia y Biblia y Biblia, sino desde su propia necesidad de lo que ellos conocen, llevarlos a lo que ellos no conocen, que es la palabra de Dios. Eso sería mi aporte, mis hermanos. Gracias, papá Luis. Gracias.
Gracias, papá Lucho. Muy bien, hermanos. Entonces, todo esto está grabado, ¿no? Sí, sí. Sí, Podemos, sí creo. podemos, podemos retransmitirlo eso, no sé, de alguna manera, no sé, enviarlo. Al grupo, Al al WhatsApp, grupo. al grupo, al grupo. Lo voy a subir al Perfecto. grupo de WhatsApp. Vale. Qué bueno entonces, Joel. Así es, chicos. Entonces, ahí estamos compartiendo este tiempo bonito.